Mirad esto, es hierro. Es el material más común de nuestra civilización. Construimos nuestros rascacielos con él, nuestros puentes, nuestros coches. Incluso tú ahora mismo llevas unos 3 o 4 gramos de este metal en tu cuerpo. La mayor parte está secuestrada dentro de la hemoglobina de tus glóbulos rojos, donde se une al oxígeno que te mantiene vivo. Por cierto, te dejo aquí un vídeo sobre el oxígeno donde te explico todo esto. Y es que el hierro parece un material humilde, ¿verdad? Un material obrero, fiable. Pero si le preguntas a una estrella, te dirá que este metal es un monstruo. Te dirá que el hierro es el asesino más despiadado del cosmos. Porque, ¿qué pasaría si te dijera que hay un límite físico en el universo para la creación? Que existe un átomo tan increíblemente estable, tan obstinado y tan egoísta, que marca el hasta aquí de lo que una estrella puede fabricar. Durante millones de años, las estrellas funcionan como factorías perfectas de luz y calor. Son alquimistas cósmicos que convierten lo simple en complejo. Pero solo en estrellas lo bastante masivas, las que tienen masa suficiente para encender las fases avanzadas de fusión, cuando el núcleo llega a producir elementos del grupo del hierro, la fiesta se acaba, la música se detiene. Las luces se apagan y la estrella, que ha reinado en el cielo durante millones de años, recibe su sentencia de muerte. En cuestión de milisegundos, el hierro provoca el colapso más violento de la naturaleza, una supernova. Hace unos días hicimos un vídeo descubriendo que el oro de la Tierra nació en un choque de cadáveres estelares. Pero hoy vamos a ir al origen del crimen. Hoy vamos a descubrir por qué el hierro es la trampa definitiva de la física nuclear. Vas a entender por qué es imposible sacar energía neta de él mediante fusión. Y vamos a ver qué mecanismos extremos, casi de ciencia ficción, tuvo que inventar el universo para saltarse esta barrera y poder crear el resto de la tabla periódica. Sí, el yodo que necesitas para vivir, el uranio de los reactores o el neodimio de tu teléfono móvil. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis preparados para ver morir una estrella desde dentro? Pues vamos a curiosear. Para entender por qué el hierro es el villano de esta película, primero tenemos que entender el protagonista, la estrella masiva. Cuando miramos al cielo por la noche, las estrellas parecen puntos de luz tranquilos, eternos. Pero eso es una ilusión. Una estrella no es una bola de fuego pacífica. Una estrella es un campo de batalla. Es una guerra termonuclear constante entre dos fuerzas titánicas. Unas fuerzas que se odian a muerte. En la esquina roja tenemos a la gravedad. La gravedad es implacable. La estrella tiene una masa descomunal, miles de veces la de la Tierra, y toda esa masa quiere caer hacia el centro, quiere aplastar la estrella. La gravedad siempre quiere hundir el globo. Y en la esquina azul tenemos la fusión nuclear. En el núcleo de la estrella, la temperatura y la presión son tan infernales que los átomos no pueden mantenerse enteros. Chocan, se fusionan y al fusionarse liberan energía. Esa energía genera presión térmica, la del gas caliente, y en estrellas muy pero que muy masivas, también una inmensa presión de radiación. Esa es la fuerza que empuja hacia afuera. Es el aire caliente que mantiene el globo inflado. Mientras la fusión gane energía, la estrella vive. La gravedad se mantiene a raya. Hay un empate técnico llamado equilibrio hidrostático. Pero aquí está la clave de todo. La estrella solo puede mantenerse viva si la fusión es rentable. ¿Pero qué significa que sea rentable? Bueno, significa que cuando juntas protones para acabar formando un núcleo de helio, el resultado tiene menos masa total que el punto de partida. Es la magia de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Esa diferencia de masa sale disparada en forma de energía y una parte se va en neutrinos. Y esa energía liberada es el sueldo con el que la estrella paga la gravedad para que no la aplaste. Durante la mayor parte de su vida, la estrella vive quemando hidrógeno. Es la juventud de la estrella, es la secuencia principal. Pero como todo en esta vida, el combustible se acaba. El tanque de hidrógeno llega a la reserva. Y entonces empieza la carrera hacia el abismo. Y cuando se acaba el hidrógeno en el centro, la gravedad gana un poco. La estrella se contrae. El núcleo se calienta más. Y ese calor extra permite encender el motor de reserva. Y empieza a quemar las cenizas. Empieza a fusionar helio para crear carbono. Y también gran cantidad de oxígeno. Bien, eso libera energía.
la estrella se expande, se convierte en una gigante roja o supergigante. Se ha salvado por los pelos, pero el helio también se acaba. Y en las estrellas masivas, el núcleo va encendiendo fases cada vez más brutales. Fusiona carbono, luego neón, luego oxígeno, hasta llegar al silicio, que acaba produciendo núcleos del grupo del hierro. Y aquí viene lo salvaje, porque cada fase dura mucho menos que la anterior. Es una aceleración exponencial hacia el desastre. En una estrella masiva típica, digamos de unas 20 masas solares, el hidrógeno puede durar millones de años, el helio cientos de miles, el carbono siglos o milenios, el neón y el oxígeno apenas unos años o menos. El silicio se consume en un suspiro, del orden de un día. Y en ese momento, en ese preciso momento, la estrella está desesperada. Es un puro yonki de la energía, buscando la siguiente dosis cada vez más rápido. Y en ese último día, en esas últimas horas frenéticas, la estrella entra en la fase final. El silicio no fabrica hierro como una sola reacción simple. El núcleo llega a un equilibrio térmico brutal, donde termina produciendo sobre todo núcleos del grupo del hierro. Y el más típico que se produce en abundancia antes de la explosión es el níquel 56, que luego decae radiactivamente a cobalto 56, y finalmente a nuestro famoso hierro 56. El hierro no paga sus deudas energéticas. Y es aquí, justo aquí, donde entra la física nuclear más fascinante. ¿Por qué el hierro y su familia es el asesino? ¿Por qué es diferente al carbono o al oxígeno? La respuesta está en esta gráfica. La energía de enlace por nucleón. Imaginad que el núcleo de un átomo es como una familia de protones y neutrones viviendo juntos. Los protones tienen carga positiva, se odian, se repelen, quieren salir corriendo. Para mantenerlos unidos necesitas un pegamento extremadamente potente, la fuerza nuclear fuerte. Pero la naturaleza cobra un precio por este pegamento. Para activarlo, los protones y neutrones tienen que sacrificar una parte de su propia masa. Tienen que volverse más ligeros. Cuanto más pegado está el núcleo, más masa han perdido y más estable es. Es como si estuvieran en lo alto de una montaña de estabilidad. Cuanto más alto suben, más difícil es moverlos. Mirad la izquierda de la gráfica. Los átomos ligeros, hidrógeno, litio, están poco pegados. Si los juntas, fusión, suben la montaña hacia una mayor estabilidad. Se pegan mejor, liberan mucha energía. Por eso la fusión funciona. Estás ganando estabilidad. Mirad ahora a la derecha de la gráfica. Los átomos monstruosos, uranio, plutonio, son demasiado grandes, tienen demasiados protones repeliéndose, están incómodos. Si los rompes, fisión, los trozos resultantes son más estables, suben la montaña por el otro lado. Y es por eso que las centrales nucleares funcionan rompiendo átomos. También liberan energía al buscar la estabilidad. Pero, ¿qué hay en el máximo de estabilidad? ¿Qué hay en la zona donde cada nucleón está más fuertemente ligado? Pues ahí, justo ahí, está la familia del hierro-níquel. Si hablamos de energía de enlace pura, el níquel 62 es el campeón absoluto. Pero en astrofísica, las rutas de fusión terminan produciendo masivamente níquel 56, que luego termina siendo hierro 56. Y por eso el hierro es tan abundante en el universo. Y es que el hierro es el átomo más cómodo del cosmos. Sus protones y neutrones están empaquetados con una perfección cuántica insuperable. Han perdido toda la masa que podían perder. Han liberado toda la energía que podían liberar. El grupo del hierro es el final energético de la fusión. Así que volvamos al corazón de nuestra estrella moribunda. El núcleo acaba de convertir todo su combustible en una bola de material del grupo del hierro. Ojo, no es una bola del tamaño de la Tierra. Es un núcleo increíblemente denso, con un radio de unos miles de kilómetros, del orden de un tercio del radio terrestre. Aquí la gravedad aprieta mucho. Dice, dame más energía o te aplasto más y más. Y la estrella intenta apretar al hierro e intenta fusionarlo. Pero a partir de ahí, fusionar ya no da energía neta. Es un proceso que consume energía. Y para empeorar las cosas, aparecen procesos, que roban presión al núcleo. La fotodesintegración, la luz es tan energética que rompe los núcleos de hierro, y la captura electrónica. Los protones se comen a los electrones para convertirse en neutrones. Y esas dos cosas, reduce el soporte que mantenía el núcleo inflado. Y justo en ese instante, el núcleo pierde el pulso. Ha fabricado un sumidero energético. La presión que sostenía las capas desaparece. La gravedad, que lleva millones de años esperando este momento de debilidad, gana la guerra.
gana la guerra en décimas de segundo. El núcleo de hierro colapsa sobre sí mismo. Las capas exteriores de la estrella, que pesan cuatrillones de toneladas, se derrumban hacia el centro a velocidades que pueden llegar a ser del orden del 0,1 a 0,3 veces la velocidad de la luz. Muy rápido. El núcleo colapsa hasta alcanzar densidades nucleares y se forma un núcleo protoestrella de neutrones, ¿sí? Está a punto de ser una estrella de neutrones. Y se genera una onda de choque, sí, pero normalmente se frena, se estanca. Y aquí entra el detalle brutal que hace que la estrella explote de verdad. La explosión se consigue cuando los neutrinos liberados por ese corazón compactado depositan una energía monstruosa y reactivan la onda de choque. Entonces, y solo entonces, la estrella revienta. Una supernova. Y durante un tiempo, una supernova puede rivalizar con el brillo de toda su galaxia anfitriona. A veces incluso superarlo brevemente. Sí, más brillante que su propia galaxia. Es alucinante. Y todo porque el hierro se negó a cooperar. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque acabamos de decir que las estrellas no pueden crear nada más pesado que el grupo del hierro mediante fusión, porque morirían en el intento. No, eso he dicho. El hierro es el límite, el muro. Pero entonces mirad a vuestro alrededor. Llevas un anillo de oro. El oro es el elemento 79. Mucho más pesado que el hierro, 26. ¿Tienes empastes en las muelas? ¿Plata? ¿Plata 47? ¿Usas sal yodada? ¿Yodo 53? ¿Tu detector de humos tiene americio? ¿Las centrales nucleares usan uranio 92? Si las estrellas mueren al llegar al 26, ¿quién demonio fabricó los otros 60 elementos naturales? ¿De dónde salieron? Pues el universo tuvo que hacer trampa. Si no puedes entrar por la puerta principal, la fusión venciendo la repulsión eléctrica, tienes que colarte por la ventana trasera. Y esa ventana trasera se llama captura de neutrones. Recordad ahora el problema de la fusión. Para unir dos núcleos, tienes que vencer su repulsión eléctrica. Los protones son positivos, se odian, pero el neutrón es el espía perfecto. Como su nombre indica, es neutro. No tiene carga eléctrica. No siente la barrera de los protones. Un neutrón puede acercarse a un núcleo de hierro caminando tranquilamente y ¡blup!, colarse dentro. Ojo, esto no es gratis en cualquier sitio, ¿eh? Necesitas un entorno astrofísico con muchos neutrones libres. Pues bien, cuando un núcleo de hierro captura un neutrón, no se convierte en otro elemento, no. Simplemente se vuelve un isótopo más pesado. Hierro 56 más un neutrón, hierro 57. Hierro 57 más un neutrón, pues hierro 58. Pero si le das de comer demasiados neutrones, el núcleo empieza a sentirse mal. Tiene una indigestión de neutrones, se vuelve inestable. Y aquí entra la magia de la física nuclear. La desintegración beta, porque para curar su inestabilidad, el núcleo decide transformar uno de esos neutrones sobrantes en un protón. Y esto es alquimia pura. La identidad de un átomo depende de sus protones. Si tenías 26 protones, hierro, y ahora tienes 27. Felicidades, te has convertido en cobalto. Si repites el proceso, llegas al níquel 28, luego al cobre 29. Así que el universo no construye elementos pesados a martillazos. La fusión, no. Los construye cebando a los átomos con neutrones, hasta que mutan. Y este proceso de cebado tiene dos velocidades, la lenta y tranquila y la violenta y catastrófica. Pero aquí surge una paradoja, una que quizás, si estáis atentos, os ronde la cabeza. Porque os he dicho que el hierro es el asesino, que si una estrella lo toca, muere. Entonces, ¿cómo es posible que el universo use el hierro para construir todo lo demás sin explotar en el intento? La respuesta reside en la diferencia entre el combustible y la semilla. El hierro mata a la estrella si ésta intenta usarlo como combustible para sostener el peso. Eso es fatal. Pero en la creación de los elementos pesados, el hierro no es el combustible, es el lienzo. Es una semilla pasiva que flota en el interior estelar, esperando ser transformada por una lluvia de partículas. Es muy diferente. Y para lograr esta alquimia, el cosmos dispone de dos hornos, como te he comentado antes, como te he adelantado antes. Uno más paciente y otro más catastrófico. Uno, el proceso S-Slow, es el vals de los neutrones. Este proceso ocurre en el crepúsculo de las estrellas, en las gigantes rojas, en la fase AGB. En su interior existe un flujo suave de neutrones. No es una tormenta, es una llovizna fina. Imaginad un núcleo de hierro flotando en ese mar estelar. De repente, captura un neutrón y espera.
El núcleo tiene tiempo, pueden pasar años, décadas, incluso siglos, antes de que otro neutrón lo golpee. Y en ese largo silencio, si el núcleo se siente inestable, tiene tiempo de acomodarse, sufre una desintegración beta y convierte ese neutrón en protón y sube un escalón en la tabla periódica. Es una artesanía lenta, ladrillo a ladrillo, sin violencia. Y así se forjan elementos como el estroncio o el bario. Elementos nacidos de la paciencia estelar. Pero esta calma tiene un precio. El proceso es demasiado lento para crear los gigantes. Al llegar al bismuto o al plomo, el camino se cierra, porque los núcleos se desintegran más rápido de lo que puedan crecer. La cocina lenta nos sirve para hornear uranio, por ejemplo. Y entonces está el modo 2, el proceso R, Rapid, la furia de la creación, del que ya os hablé en el vídeo sobre el oro, que tenéis que ver sí o sí. Y es que para forjar los monstruos radiactivos, el universo necesita abandonar la paciencia y abrazar la violencia extrema. Necesita un lugar donde los neutrones no lleguen como gotas de agua, sino como un tsunami. Hablamos de las kilonovas. En estas kilonovas no hay años de espera, no. Aquí, en una fracción de segundo, trillones de neutrones bombardean al núcleo. El átomo no tiene tiempo de desintegrarse, no tiene tiempo ni de respirar. Es forzado a engullir neutrones uno tras otro, inflándose hasta proporciones monstruosas en un parpadeo. Solo cuando cesa la tormenta, ese núcleo obeso y radiactivo busca la paz, transformando frenéticamente neutrones en protones. Y es ahí, justo ahí, en las cenizas de la destrucción más absoluta, donde nacen el oro, el platino y el uranio. Es una lección de humildad cósmica. La fusión, el orden y la estabilidad nos llevan inevitablemente al hierro, pero son el caos, la catástrofe y la muerte violenta los que nos regalan los tesoros más preciosos del universo. Así que volvamos por última vez al principio, al hierro. Durante mucho tiempo, nuestra civilización lo había visto como algo sucio, industrial, un metal barato para vigas y espadas. Pero si lo miráis con los ojos de la física, lo que tenéis en la mano es sagrado. El hierro es el rey del cementerio estelar, es el monumento a la estabilidad perfecta, es el lugar donde la energía nuclear descansa en paz. Cada átomo de hierro en esta sartén, o en la hemoglobina que tiñe vuestra sangre de rojo, es la firma póstuma de una estrella que vivió hace eones. Parte de este hierro nació en el colapso agónico de estrellas masivas, y otra parte en el destello termonuclear de enanas blancas que murieron como supernovas tipo Ya. Estos átomos fueron el último suspiro de soles gigantes, y cuando esas estrellas se sacrificaron, lanzaron su legado a través de la oscuridad galáctica, viajaron años luz a través del frío y el vacío, hasta condensarse hace 4.540 millones de años, para formar el corazón de nuestro pequeño mundo azul. Carl Sagan solía decir que somos polvo de estrellas, sí, pero la historia del hierro nos obliga a añadir un matiz más oscuro y a la vez más hermoso. Somos polvo de estrellas que tuvo que morir violentamente. Somos el resultado de una destrucción necesaria. La trampa del hierro no es un error en el diseño del cosmos, no. Es el mecanismo de sacrificio que permite que la Tierra tenga un suelo sólido donde pisar y que nosotros tengamos una sangre con la que respirar. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y si este viaje desde la alquimia estelar hasta vuestras propias venas os ha volado la cabeza tanto como a mí, reventad el botón de like. Así me ayudáis a que el algoritmo no nos aplaste como la gravedad a una estrella moribunda. Y suscribíos y activad la campanita porque el universo es vasto y en el próximo vídeo vamos a desafiar otra ley de la lógica. Y quiero leeros en los comentarios sabiendo esto. ¿Sois del equipo del orden y el hierro o del equipo del caos y el oro? Y si os quedáis con hambre de más ciencia, incluso más historia, pasad por mi Instagram JJPriegoTV, porque allí subo contenido exclusivo rápido y curioso que no veis aquí. Y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.